Hola amigos, buenos días. Me habéis preguntado ya en muchas ocasiones, oye, ¿cómo es posible que los perros puedan ver tan bien en la oscuridad? Me deja sorprendido que mi perro llega por la noche a mi habitación estando todas las luces de la casa apagadas. Pues en este vídeo os voy a explicar cómo es posible que vean tan bien de noche, en oscuridad casi absoluta, pero aprovecharé también para daros unas pinceladas sobre algunos mitos, falsos mitos la verdad, sobre la visión del perro, que os llevan a muchas confusiones, y al mismo tiempo os explicaré cómo funciona en verdad la vista del perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo explico en el vídeo. Como os he comentado en la introducción del vídeo, vamos primero a desmitificar algunas falsedades que se dicen sobre la visión del perro. Habréis escuchado, igual que yo, porque yo lo he visto en algún canal de YouTube que va por ahí circulando, que dicen que los perros ven solamente en blanco y negro. Esto es completamente falso. Mentira. Una fake news. ¿Qué ocurre con la visión del perro? ¿En qué color ven el perro? Pues para que os hagáis una idea, digamos que para ver el color, nuestro ojo, el ojo humano y el ojo del perro, tenemos unas células que se llaman conos. Los conos son los responsables de que podamos ver en color. Nosotros los humanos tenemos tres tipos de conos que nos permiten distinguir, por ejemplo, entre la luz roja, entre la luz azul y entre la luz verde. En cambio, el perro solamente tiene dos tipos de conos, lo cual les impide ver claramente los colores rojo y verde. Digamos que ven distintas tonalidades de color amarillento, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en esta imagen que veis ahora mismo, os daréis cuenta que lo que es color rojo, el perro, digamos que lo ve de una tonalidad más amarillenta, ¿vale? Esta sería la gran diferencia. Pero esto ni mucho menos quiere decir que el perro vea en blanco y negro. Otra creencia o mito es que los perros ven la televisión igual que nosotros. No es del todo cierto. Os voy a explicar por qué. Para que nosotros veamos la televisión, digamos que la televisión o el cine o cualquier imagen que veamos en movimiento consiste en que haya una velocidad de pase de fotografías, lo que se denominan fotogramas. Cuando hay una velocidad determinada, no notamos, nuestro ojo no percibe el salto entre foto y foto, de manera que vemos la continuidad de la película. En cambio, el perro, para percibir esa continuidad de la imagen, necesita más número de fotogramas por segundo, más número de fotos. Es decir, que para que os hagáis una idea, el perro, cuando ve la televisión, sobre todo en las televisiones antiguas, ve como saltos de imagen, no ve exactamente la misma continuidad de imagen que vemos nosotros. Es curioso, ¿verdad? Y por último, como os he comentado, y es el título del vídeo, cómo ven los perros en prácticamente la oscuridad absoluta. Antes os he comentado que para ver en color necesitamos unas células llamadas conos, pero en nuestra retina hay otro tipo de células llamadas bastones. Básicamente porque tienen forma de bastón. No os penséis que es por otra cosa. Cuando las miras al microscopio tienen el borde, lo tienen curvado. Son la terminación de un tipo de neuronas que tienen la capacidad de recoger, ser muy sensibles a la intensidad lumínica. Y el ojo del perro tiene mucho mayor número de bastones que nosotros. El perro tiene, comparativamente con nosotros, mucho menos conos. Esto le hace que cuando ve de cerca, ¿vale? De ver de cerca, no aprecia tan bien los detalles. Nosotros, cuando nos ponemos algo cerca del ojo, lo ves cerca y notas, pues, con mayor detalle de qué está formado el objeto que tú estás mirando. Esto el perro ahí pierde capacidad. Pero lo que sí que tiene es, al tener mayor número, que ha sustituido los conos por mayor número de bastones, en una estructura conocida como tapete lúcido, hace que el perro, en condiciones ínfimas, muy pequeñas de luz, sea lo suficiente para que esas neuronas, llamadas bastones, esas células especializadas en captar la intensidad de luz, sea lo suficiente para que el perro vea. Es impresionante.